Todo aquel que se contenta en vivir sin Dios queda en total confusión, sin sabiduría ni discernimiento, con un final fatal, desastroso y sin paz. Todo porque, según lo que el Señor nos enseñó en Mateo 7, en lugar de construir su vida sobre la roca que es Cristo, construyen sobre la arena. Después del diluvio, por orden de Dios, el hombre comenzó a multiplicarse nuevamente, Génesis 9:1. Y según Génesis 10:32, dice que los hijos de Noé se fueron esparciendo por la tierra, distribuidos en tribus, formando naciones. Sea por acuerdo de Noé o entre ellos mismos decidieron los rumbos que tomarían las colonias, clanes, y así establecerse en diferentes lugares. Y esto estaba de acuerdo con el plan de Dios. Génesis 6:10 nos dice que Noé tuvo 3 hijos. ¿Sabe usted de cuál de estos 3 hijos usted es descendiente? ¿Sabe? Lo va a saber hoy. 3 hijos tuvo Noé. El primero de ellos fue Sem. Sus descendientes fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Estos semíticos se fueron a Asiria, Babilonia, Irak. O sea que vienen a ser sirios, asirios, caldeos y armenios. Y fue de Arfaxad que descendió la raza hebrea. ¿Por qué? Porque fue de Ur, de los caldeos, que Dios llamó Abraham. O sea que Abraham era un iraquí. Y de Abraham desciende Ismael, Isaac. De Ismael, los árabes. De Isaac, Esaú y Jacob. De Esaú descendieron los edomitas. Y de Jacob, los israelitas. Eso es en cuanto a Sem. Pero también el segundo hijo fue Cam. Y sus descendientes fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Estos camíticos se fueron para África y Arabia. De Cus descienden los etíopes, de Mizraim los egipcios, de Fut los libios y de Canaán los fenicios y cananeos. El tercer hijo de Noé fue Jafet. Y sus descendientes fueron Gomer, Madai, Tubal, Tirás, Magob, Javán, Mesec. Estos jefaticos se fueron para Asia Menor y Europa. Y descienden los galos, bretones, germanos, rusos, medos, ibéricos, o sea, españoles y portugueses, griegos, romanos y tracios. Por eso es que la mayoría de los hispanos somos jafetitas. Descendemos de Jafet. Así que huyendo, después va a ver por qué les compartí este dato. Yendo al texto de hoy, que es Génesis 11, del 1 al 9, veamos qué fue lo que siguió ocurriendo después de aquel diluvio con los hijos de Noé. Génesis 11, del 1 al 9, leamos los primeros 2 versículos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. O sea que estas primeras emigraciones vienen de lo que se considera el monte Ararat hacia el este y sureste, porque estaban aprovechando la región fértil del río. Y hasta aquí todo estaba bien. Eso era lo que Dios quería. Pero surge un individuo que decidió rebelarse contra Dios, desafiar su plan, hacerse poderoso e incitando a que en lugar de esparcirse, permanecieran juntos. Hermanos, esto nos quiere decir que Dios nos revela su voluntad, pero el hombre impone la suya propia. Y veamos qué sucede cuando imponemos nuestra voluntad,
por sobre la de Dios. Ese personaje siniestro fue Nimrod. Fue hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé. Recuérdense que Cam fue, según Génesis 10, del 8 al 11, quien originó lo que es el homosexualismo. Y yo estoy seguro que él, siendo bisnieto de Noé, él supo del acontecimiento del diluvio, supo las razones que lo provocaron y además aquella promesa de Dios con el arco iris como señal de pacto. Yo estoy seguro que eso fue enseñado de generación en generación, donde Dios prometió no volver a destruir la tierra con agua. La próxima vez va a ser destruida con fuego. Y esto lo dice, hermanos, si lo leemos en 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículos del 10 al 13, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nimrod fue el promotor y autor intelectual de lo que famosamente conocemos, la Torre de Babel. Y dice Génesis 18 que llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Él condujo la gente hasta la llanura de Sinar y allí organizó la primera rebelión. Y esta rebelión tiene que ver con 3 aspectos de la humanidad muy importantes: religión, gobierno y economía. Orgulloso por su excesiva sed de fama y poder, lo cual es forma de idolatría, llegó a ser el líder de muchas naciones, comenzando su reino en lo que hoy se conoce como Irak. Y este hombre viene a ser un antitipo del anticristo. El anticristo viene pronto a implantar eso: un gobierno, una economía y una religión. Aquí tenemos el ejemplo de la gran influencia que puede ejercer un líder. Pero no solamente la gran influencia, la debilidad del hombre, cuando carece de personalidad propia, de discernimiento y se deja dominar por otros. A mí no me asombra tanto los falsos cristos y los falsos maestros que hay hoy día. A mí lo que me asombra es la cantidad de gente que se deja amedrentar por ellos. Este fue el inicio de los gobiernos totalitaristas, de las dictaduras, que han doblegado bajo sujeción a pueblos, pero muy en especial al pueblo de Dios. Y veamos por qué hoy hay miles de idiomas y dialectos. En ese entonces eran de una sola lengua, una sola palabra. Hoy día se conocen unos 7,000 idiomas y dialectos. Y vamos a entender el por qué. Me no English, good morning, good afternoon, yes, okay, Mr. Pancho, thank you very much. Entenderemos también por qué todos los americanos provienen del Hawái. Porque cuando usted los saluda, usted escucha decir, how are you? Entonces, parece que vienen de Hawái. Se dice que un tipo da la buena noticia a un amigo que había conseguido trabajo por fin, pero como profesor de inglés. Y el amigo le pregunta, pero ¿el trabajo es estable? No, estable es mesa, trabajo es work. Otra pareja recién llegados al país deciden abrir una academia de inglés en Miami. Llegó el primer interesado y pregunta, ¿es aquí donde se dan clases de inglés? If, between and drink a chair. Yo no sé si usted lo entendió, pero traducido es, sí, entre y tome asiento. Ok, volvemos de nuevo a la Torre de Babel.
Habían aparentes ventajas de permanecer juntos según este Nimrod. Acuérdense que estaba desafiando el plan de Dios. Tenían una sola lengua, se localizaron en un lugar conveniente para vivir, eran fuertes porque en la unión está la fuerza, pero era un desafío contra la voluntad de Dios. Nos enseña, no siempre lo que parece ser bueno, realmente lo es. ¿Qué métodos emplearon para permanecer juntos? Leamos los versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Está viendo aquí el desafío contra Dios? ¿Lo está viendo? ¿Pero qué métodos emplearon? Usaron primeramente la estimulación y la influencia. Eso se puede notar por esos verbos. Vamos, hagamos, edifiquemos. Cuidado. La persuasión y la motivación son cualidades de un líder, sí. Hay veces para bien, otras para mal. Y sabemos que hoy día son millones atrapados en sectas y falsas religiones por el simple hecho de seguir a líderes religiosos falsos que van rumbo al infierno y tras ellos van todos los que la siguen. También usan la disposición y la diligencia. Notaron que ellos no edificaron con piedra, quiere decir ni argamasa, mezcla de cal, arena y agua que se usaba para la albañilería en aquel tiempo. Ellos se encontraban situados en una llanura, carecían de este material y lo que hicieron fue ladrillos y asfalto cocido, utilizando los grandes yacimientos de petróleo en Irán e Irak. Quiere decir que estos materiales no estaban a la mano. Ellos tuvieron que ir a buscarlo, encontrarlo, sacarlo, cavar hondo para poder sacarlo. Y después dijeron, cozámoslo con fuego. ¿Por qué? Porque normalmente los ladrillos se secan por el calor del sol. Pero aquella materia fue preparada para que, según ellos, durara por mucho tiempo. Al estar en cercanías del Éufrates, debían precaver la crecida del río, por lo que el betún de asfalto impermeabilizaba los fundamentos para resistir la humedad. Que nos enseña, el hombre cree que va a perdurar aquí toda la vida, sin tener que rendirle cuentas a Dios, sin reconocer que es Dios quien da y quita la vida, y que de este mundo nada ha de permanecer para siempre. Ellos no reconocieron eso, no se precavieron. Pero también notamos que para aquellos que están dispuestos y resueltos en sus propósitos, buscar materiales no es un problema. Si no los hay, lo inventan. El resto es pura excusa barata. ¿Qué tal que asimismo, porque noten aquí esa diligencia, esa disposición, que asimismo procedieran todos los que componemos la iglesia? ¿Se imagina? Que nos animáramos al servicio, a las buenas obras, que ejerciéramos una influencia positiva para el servicio, invitando a todos, vamos, hagamos, edifiquemos la iglesia de Cristo, y que fuésemos diligentes, responsables, fieles, dispuestos a servir, cueste lo que cueste. Porque todos en la vida perseguimos un propósito. Hermano, esta gente postdiluviana persiguieron 3 propósitos bien definidos, porque en la vida no podemos estar a tientas, tenemos que siempre tener un propósito definido. Ellos persiguieron la edificación de una ciudad, eso me habla a mí de una unidad política. La edificación de una torre era una unidad religiosa, y hacerse un nombre, una unidad social. Ese es precisamente el plan tridimensional que va a procurar el anticristo cuando llegue. Un gobierno mundial, religión mundial
y una sociedad mundial. Nimrod y el pueblo comenzaron a edificar aquella torre en forma de espiral con el objetivo, ellos mismos lo dice el texto, de alcanzar el cielo. Un sigurat, edificado para la adoración de algún dios o algún astro. Por eso esta obra representaba un desafío directo intentando de rivalizar con Dios. Sabían que Dios destruyó el mundo con agua. Por eso pretendían escapar de él. Por si Dios se le volviera a ocurrir hacer otra inundación, pues ya tener un lugar que llegue al cielo como para escapar de eso. ¿Qué sabes qué? Que se olvidaron de la promesa de Dios del arco iris. Génesis 9 del 11 al 17. Aquel arco iris con 7 colores. Estos 7 colores implicaba que Dios es el creador de los cielos y la tierra, de todo lo que existe. Y es Él quien estaba prometiendo que no iba a volver a destruir el mundo con agua. Pero aún así, estos no le creyeron. Y así vive mucha gente hoy desafiando a Dios. Ellos creen que aunque son desobedientes, nada les va a ocurrir. No atienden a las múltiples señales que se acerca el fin y no se acercan a Dios. Pero el pecado alcanza. Otros ignoran y no creen las promesas de Dios. Por eso Babilonia dio origen a toda idolatría y todo culto falso. Pero aquí hay algo que quizás no nos hemos dado cuenta. Cam, según Génesis 9, de 20 al 25, fue el primer homosexual. De él desciende este personaje, Nimrod, quien desafía a Dios, quien no tiene pendiente el pacto del arco iris. Y es precisamente un tipo de arco iris la bandera de este grupo LGBTTIQAP+. Cada color de esta bandera refleja un aspecto único de esta comunidad de género fluido. El rojo simboliza la vida, el naranja la salud, el amarillo la luz solar, el verde la conexión con la naturaleza, el azul serenidad y el violeta encarna el espíritu. En Apocalipsis 4:3 se revela un precioso arco iris esmeralda, color verde, que simboliza la vida eterna, la vida plena en el paraíso. Y con ese arco iris Dios le está diciendo a los creyentes, no más tribulación y sufrimiento en la vida, de ahora en adelante. Hermano, para este grupo que he mencionado, hay esperanza, hay salvación, si siempre que se arrepientan y se conviertan al Señor, según 1 Corintios 6, del 9 al 11. No es que ellos están fuera de la gracia de Cristo. Ellos pueden alcanzar salvación, pero tienen que proceder al arrepentimiento y convertirse de sus pecados, cambiar de vida. En otras palabras, izar otra bandera. Pero dice aquí que ellos dijeron, hagámonos un nombre. Y es interesante porque el término hebreo para nombre es Sem. ¿Recuerdan que de él viene Israel? Entonces este es indicio de envidia por la bendición que recibe Sem. En Génesis 9:26, él recibe una bendición. Por tanto, hagámonos un nombre viene a ser el primer caso de antisemitismo registrado en la Biblia. Un deseo de alcanzar fama, popularidad, prosperidad y todo producto de la vanagloria. Vamos avanzando en el mensaje y vamos a ver 7 mensajes que nos tiene esta torre versus cristianismo. La gente que la construyó era desobediente. La desobediencia y vivir desafiando a Dios es característica del hombre impío carnal. Los cristianos nos damos a conocer no como rebeldes desobedientes, sino como fieles y obedientes a Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Qué bueno que escucharon.
La gente que la construyó era despreciadora e incrédula, porque Dios le había dado la promesa del arco iris. Y a esta gente no le creyó a Dios y despreciaron su promesa. Entonces, los cristianos creemos lo que Dios nos promete. Creemos en nuestra salvación. La gente que la construyó, 3, era materialista. Viven para construir, embellecer sus casas como si fueran a vivir aquí eternamente. No considerando que la muerte puede sorprender a cualquiera y que estamos cerca del fin. Los cristianos sobrevivimos la tierra y vivimos para el cielo. La gente que la construyó, 4, era egoísta, altiva en sus motivaciones. Hagámonos un nombre. Vive pendiente del qué dirán, procurando fama, popularidad, prosperidad financiera a cualquier costo. Hoy día la pregunta del momento es, ¿cuántos seguidores tenemos en las redes? Los influencers, denme un like, un me gusta, por favor, denme un me gusta. Esto es lo del día de hoy. Los cristianos estamos conscientes que lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. 5, dije 7. La gente que la construyó estaba equivocada en su razonamiento, creían que podían desafiar a Dios sin sufrir consecuencia. Y así como vive la gente, cree que peca y peca y peca y puede esquivar el juicio de Dios, pero no es así. El cristiano sabe que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta por lo que hacemos, sea bueno, sea mala. La gente que la construyó se quedó corta en su pretender, porque ellos querían llegar al cielo. Quiere decir que el hombre construye sus propios caminos, su propia religión, sus ídolos, en quienes pone su confianza, pero sabrán pronto que han quedado cortos de la gloria de Dios. Los cristianos sabemos que el único camino al cielo es Cristo. Y 7, último, la gente que la construyó tuvieron un fin desastroso, porque Dios frustró aquellos planes. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Terminemos de leer el texto, Génesis 11, del 5 al 9, para corroborar esto que les acabo de decir. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, ahí está el trino Dios, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, Dios los dejó en total confusión. Concluyo. Hemos expuesto algunos pormenores de lo que fue en su tiempo una rebeldía desafiante contra Dios, representando la soberbia, la prepotencia del ser humano en aquella torre de Babel. Excavaciones arqueológicas en Babilonia han revelado los cimientos y restos de un zigurat de Marduk. Así que estas excavaciones dan evidencia de que en efectivo esta torre se trató de construir. Pero lo importante es el mensaje que nos tiene la torre. Yo no sé lo que cada uno de nosotros aquí procuramos en la vida. Y no quiere decir que usted no tenga planes, no tenga una mente progresista, que busque, trate de vivir lo mejor posible, no es lo que quiero decir. Pero el mundo busca pan sin Dios, el materialismo. Busca prestigio sin Dios, en el egoísmo. Y busca poder sin Dios en la vanagloria. Y Dios nos invita a encontrar en Él, hermano, toda complacencia y suficiencia, porque Jehová es nuestra torre. ¿Sabía usted que un hombre no es verdaderamente rico
hasta que no está 100% satisfecho. Piensen eso. El estar 100% satisfecho equivale a la verdadera riqueza. Les invito a meditar en un proverbio, el proverbio 28, del 10 al 14, que ya estamos aplicando el mensaje. Proverbios 28, del 10 al 14. Y al leerlo va a venir a nuestra mente todo lo que hemos hablado de este personaje, de sus propósitos y de todo esto. Dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y si buscamos en el Proverbio 18:10, dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hermanos, pongamos toda nuestra confianza en Jehová, nuestra torre fuerte. Edifiquemos en él nuestra vida personal, nuestra familia, nuestros negocios, nuestras empresas, pero sobre todo nuestra fe. Teniendo a la mano su palabra, porque de esta manera, de seguro, que vamos a ver ese arco iris esmeralda en el paraíso. Que el Señor les bendiga. Nos preparamos ahora para sentarnos a la mesa del Señor. Esta es la segunda ordenanza que nos dejara Dios en su palabra, después del bautismo. Por eso invitamos primero a todo aquel que ha sido bautizado por inmersión en una iglesia evangélica de la común fe, que puede sentarse a comer con nosotros. También de todos aquellos que han sido bautizados, la Biblia misma nos insta a que cada uno sea el propio juez, si debe sí o no sentarse a tomar estos elementos. ¿Por qué? Porque estos elementos representan comunión. Y si no estamos en comunión, no solo nos sentamos de balde, pero también estamos acarreando juicios de Dios que nos conoce. ¿Qué es no sentarse en comunión? Bueno, andar en pecados deliberados, pecados que usted reconoce que los está cometiendo y no quiere arrepentirse, quiere seguir repitiéndolo una y otra vez. Pueden ser acciones como pueden ser relaciones tirantes, que usted no quiere ofrecer un perdón o pedir un perdón. Cualquiera que sea la situación, siguen siendo pecados deliberados. El Señor nos dice: arregla esa situación. Si estás dispuesto a arreglarlo hoy, siéntate, come y haz lo que has prometido hacer. De lo contrario, deja pasar los elementos, pero sepas que al pasar los elementos, estás mostrando una pobre salud espiritual. Y no es lo que Dios quiere en tu vida. Dios te quiere santo. Dios te quiere sano, porque para eso Él ha provisto la sangre de Cristo, para que podamos confesar nuestros pecados y mantener cuentas claras con Dios y con nuestro prójimo. Y entonces poder, con limpia conciencia, sentarnos a tomar estos elementos.